Cuando se difundió en la capital la noticia de que mi hermana mayor se negaba a rendirse, prefiriendo la muerte a la sumisión, toda la ciudad elogió su rectitud, llamándola digna del título de primera princesa. Ante la amenaza enemiga no dudó, se arrojó sobre sus espadas y se quitó la vida ante el ejército. Nuestros soldados, furiosos y afligidos, cargaron desesperadamente, abriéndose paso y tomando posesión de una ciudad enemiga. Al igual que en mi vida anterior, el informe urgente llegó a la capital. Al enterarme apenas levanté la cabeza. La criada seguía parloteando, pero apenas oí una palabra. «¿Puedes irte?» «Sí, princesa». Miré mis extremidades. Sigue intacto. En mi vida pasada, cuando la noticia del suicidio de mi hermana llegó a la capital, mi padre se sintió abrumado por el dolor. Los asuntos de Estado se manejaron con descuido, lo que provocó luchas de poder entre mis hermanos, que terminaron en la ruina mutua. La madre de mi hermano menor falleció repentinamente por una enfermedad. Mi madre, alegando el dolor de perder a su única hija, lo adoptó. Junto con el yerno imperial y el general Hou, lo colocaron en el trono como un emperador títere. Más tarde, cuando el general Hou regresó victorioso, solicitó el decreto del emperador para casarse conmigo. Dijo que deseaba considerarme su esposa. Me sentí encantado, pero profundamente inquieto. Al fin y al cabo, todos en la capital sabían de su vínculo con mi hermana. Me encontré en secreto con Hou Yuan y le pregunté por qué le había propuesto matrimonio. Me dijo que sin mi hermana, estaba perdido. Antes de morir, había dicho que como yo era su mayor amor, él debería casarse conmigo y cuidarme de por vida. Al ver su mirada afligida, finalmente me ablandé. Pensé que en lugar de verme obligada a un matrimonio político, me casaría con él, tal vez con mi devoción podría conmover a Hou Yuan. 3 años después de nuestra boda, la emperatriz se había convertido en emperatriz viuda, y la corte estaba completamente en sus manos, respaldada por su familia y la facción de Hou Yuan. Hou Yuan se fue acercando poco a poco a mí, incluso pasando la noche en mis aposentos. Cuando mi vientre empezó a hincharse, pensé que por fin los 3 podríamos vivir felices. Pero entonces mi hermana regresó a la capital. Se arrojó a los brazos de Hou Yuan, contándole sus años de añoranza. Me quedé frente a ellos con el asco creciendo como la bilis. Ella soltó su historia. General, durante todos estos años nunca dejé de pensar en usted. Es usted verdaderamente leal y fiel. Ese día te pedí que te casaras con mi hermana menor y la cuidaras, e hiciste lo que deseaba. Pasé 3 años en una oscura mazmorra enemiga, sin ver el sol, hasta que un guardia me atacó y me liberó. Yang Yu, ¿no estabas muerto? Hou Yuan miró fijamente a Mu. Yang Yu regresó de entre los muertos y luego se volvió hacia mí con mi vientre hinchado. Su rostro se iluminó de alegría al abrazarla y correr hacia mí. Muli, mira, Yang Yu ha vuelto. Nunca murió, está viva. Antes de que pudiera hablar, Hou Yuan llevó a mi hermana al patio trasero, ordenó que la bañaran, derramó 3 años de anhelo y luego la escoltó al palacio. Al regresar traía un decreto imperial. La primera princesa está prometida al general Hou como esposa principal. Muli es degradada a esposa secundaria. Tras dar a luz, el niño será entregado a la esposa principal para su crianza. La supuesta gracia del cielo no es más que preservar la dignidad de una mujer. Llorando le rogué a Hou Yuan que aceptara ser una esposa secundaria, incluso una concubina, y que me dejara quedarme con mi hijo. Su rostro mostró vacilación. Al verlo, me aferré a su manga con desesperación. En cuanto mi hermana entre en la casa, me encerraré en un patio, no saldré jamás, solo me dejarás criar a mi hijo. Dame este refugio. Hou Yuan parecía dispuesto a aceptar, pero mi hermana habló primero. ¿Temes que no trate bien a tu hija? Crecimos juntos, nuestros padres nos amaban por igual. ¿Por qué ser así? Con lágrimas brillantes se apoyó en su pecho. Si no puedes separarte de tu hija, deja que se quede contigo. Solo me preocupa que tengas una carga. Hou Yuan asintió como si me diera clemencia. Aliviado pensé que tal vez todo iría bien. Pero era otro de sus planes. Pasaron 10 meses y una noche me puse de parto, mientras Hou Yuan estaba en su alcoba nupcial con Mu Yongyu. Lo di todo para tener una niña. Por la mañana, me llamaron al salón principal.
Pensé que era para hacer el saludo de concubina. En cambio, Hou Yuan ordenó que le cortaran los tendones a mi hija, le arrancaran el corazón y lo entregaran a los sirvientes. Demasiado tarde intenté tomar una espada, pero también me cortaron los tendones. Impotente vi cómo enterraban a mi recién nacida, que ni siquiera había abierto los ojos ni probado la leche. Hou Yuan sostenía un cuenco de medicina, soplando suavemente, y se lo acercó a los labios de Mu Yongyu. Es amargo. Sé bueno, aguanta un poco. El médico imperial dice que el corazón de una niña recién nacida es la mejor medicina. Primero corta los tendones, para que en su agonía y desesperación, la fuerza de su corazón alcance su máximo potencial. Seguramente en este momento la madre también siente dolor, general, ¿no debería ir a consolarla? Muley, si te portas bien haré que tus extremidades se curen, te daré libertad en el patio y luego te dejaré concebir otra hija. Es solo una niña. Si su sacrificio cura a Yang Yu, entonces es su bendición. Bendición. Ja. Si de verdad es una bendición, ¿por qué no entregar a la hija de tu hermana? Esta bendición, hija mía, no la necesitamos. Devuélvemela. Yuan, mira a tu hermana menor, ¿no se ha vuelto loca ya? Recupérala. Hou Yuan dio la orden, y varias niñeras ancianas se abalanzaron sobre mí, y me arrastraron de vuelta al patio. Me arrojaron sobre la cama, dejándome a mi suerte. Una vez pensé que simplemente moriría así. Pero mi hermana seguía negándose a dejarme ir. Estaba resentida conmigo por haberme ganado el corazón de Hou Yuan durante los últimos 3 años, por haberme atrevido a gestar a su hijo. Al día siguiente el subcomandante de Hou Yuan llegó con un cuchillo. Golpe a golpe me cortó la carne, obligándome a soportar una agonía profunda. Desde gritos que me desgarraban la garganta hasta el silencio cuando me quedé sin fuerzas, hasta que finalmente me arrancaron el corazón del pecho, morí con los ojos abiertos. Después floté en el aire observando cómo el ayudante le entregaba mi corazón a Hou Yuan. Hou Yuan se lo entregó al médico imperial, quien lo arrojó con indiferencia a los restos de la medicina usada. Media hora después, sacó un cuenco humeante sonriendo al devolvérselo. General, con este corazón, impregnado de miedo y humillación, la primera princesa sin duda se recuperará. Hou Yuan lo recompensó con una caja de oro y se llevó la medicina. Días después, las niñeras finalmente retiraron mi cadáver y lo enterraron junto a mi hija. Me toqué la mejilla. Lágrimas frías me dijeron la verdad. Había regresado a este mundo. Al mirar la hora, supe que pronto Hou Yuan entraría en el palacio para solicitar un decreto imperial. Jugaría con sus méritos militares, se aferraría al último deseo de mi hermana y usaría la excusa de que no soportaba verme condenado a matrimonio político, todo para rogarle a mi padre que concediera la unión. Atiéndeme. Me sequé las lágrimas, aunque no con mucha limpieza. En este palacio, después de todo, todos pertenecían a la emperatriz. Atiéndeme. Sí, princesa. Entró una doncella, su nombre era Le. Mi nombre, Li, el suyo, Le. Así lo pensaba la emperatriz, a sus ojos no éramos más que sirvientes. Ayúdame a vestirme. Quiero ver a papá. Sí. No eran verdaderamente leales, pero por fuera me mostraban respeto. La emperatriz era experta en guardar las apariencias. En el salón de gobierno, encontré a mi padre llorando en silencio. Mi hermana había sido su primera hija, nacida de la esposa principal, en quien depositó sus mayores esperanzas. Ahora, su heroica muerte dejó su dolor inconsolable. Muley saluda a su padre. ¿Has venido? ¿Qué pasa? Padre, Muley ha oído hablar de mi hermana, pero no la cree. Por favor, permíteme ir a la frontera a buscarla. Aquí en el palacio solo puedo añorarla, ojalá hubiera muerto yo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas y mi cabeza se golpeó con fuerza contra el suelo. A mi padre le dolió el corazón al verla. Entiendo tu devoción, pero muchos la vieron con sus propios ojos. Quédate, acompaña a tu madre. Padre, a los muertos hay que verlos en la muerte, a los vivos hay que verlos vivos. Deseo ir a la frontera y traer a mi hermana a casa. Su Majestad, el general Hou solicita audiencia. Padre, Hou Yuan y mi hermana compartieron un profundo afecto.
Ahora que esto ha sucedido, por favor, déjame ir a la frontera a traerla de vuelta, también por él, para aliviar su dolor. Déjalo entrar. Hazte a un lado. En su dolor, mi padre olvidó apartarme de los asuntos de Estado, justo lo que necesitaba. Hou Yuan entró con los ojos enrojecidos. Al principio me lanzó una mirada dubitativa, pero luego se arrodilló rápidamente y suplicó un decreto matrimonial. Mi padre lo miró con sospecha en la mirada. Antes de que pudiera hablar, yo también caí de rodillas, golpeándome la cabeza 3 veces contra el suelo, pues si no lo hacía, temía saltar y matarlo en el acto. Apretando los puños con los ojos enrojecidos, levanté la cabeza. Padre, le ruego que rechace la petición del general. Muley, usted. Su Majestad, le ruego que conceda el matrimonio para cumplir el último deseo de la princesa. Padre, no debes. Todo el mundo sabe que su hermana murió por el reino. Todos los funcionarios saben que Hou Yuan compartió con ella sentimientos profundos, y que su matrimonio ya se había negociado. Si decretas matrimonio ahora entre él y yo, quienes lo entiendan creerán que es fiel y que cumple su último deseo. Pero quienes no lo entiendan sospecharán que se aprovecha del favor imperial, que casarse con una princesa u otra le da igual. El pueblo crecerá descontento. Susurrarán que su hermana dio la vida por el reino, pero el hombre al que amaba se casa tan rápido con su hermana menor. Creerán que nunca la amó de verdad, que solo buscaba poder, dejándola morir abandonada. Solo pido ir a la frontera y traer el cuerpo de mi hermana a casa. Si Hou Yuan realmente la apreciaba, debía regresar con ella y verla enterrada con todos los honores, no dejarla quedarse en tierra extranjera mientras él permanecía en la capital, casándose y engendrando hijos. De nuevo me incliné con lágrimas en el rostro, imagen de una devoción dispuesta a morir por mi hermana. Mi padre, emperador durante más de 10 años, miró a Hou Yuan con los ojos entrecerrados. Era como si mi padre se preguntara si Hou Yuan realmente amaba a Mu Yangyu, o si lo que amaba era el poder, el título de yerno imperial. Su Majestad, solo deseo cumplir el último deseo de la princesa. Si duda de mí, después de casarme con la princesa Muley no consumaré el matrimonio. Regresaré de inmediato a la frontera, buscaré el cuerpo de la primera princesa y juro permanecer vigilando la frontera de por vida, sin regresar jamás a la capital. La voz de Hou Yuan temblaba de pánico, pero su expresión solo lo hacía parecer aún más ambicioso. Padre, tal conducta es de lo más inapropiada. Si se casa con tu hija solo para abandonarla de inmediato por la frontera, ¿no seré condenada a la infamia, despreciada por todos? No deseo casarme con él ni profanar al hombre que mi hermana una vez amó. Le ruego que lo piense bien. Su Majestad, yo. Basta. Antes de que Hou Yuan pudiera terminar, su padre le hizo un gesto con la mano para silenciarlo. General Hou, ha soportado dificultades en el largo camino. Regrese a su residencia y descanse. En cuanto a este matrimonio, quizás Yang Yu solo habló con dolor, añorando a su hermana, y tú malinterpretaste sus palabras. Quizás solo te pidió que cuidaras de Muley, no que te casaras con ella. Regresa ahora. Yo también estoy cansado. Obedezco. Con las palabras de mi padre, Hou Yuan no tenía motivos para persistir. Pero yo conocía bien la verdad. Criado al lado de la emperatriz desde niño, en su corazón yo no era más que un perro de Mu Yangyu. Sabía que jamás podría desafiar su voluntad, esta era la vía de escape que se había trazado. Si algún día regresara, no tendría más remedio que arrodillarme, ceder y pedir perdón. Por eso también montó en cólera al descubrir que yo había gestado el hijo de Hou Yuan. Padre, hermana, se han ido. No te aflijas demasiado. La salud es lo más importante. No puedo creer que esté realmente muerta. Padre, tú tampoco lo crees, ¿verdad? Después de que Hou Yuan se fuera, me acerqué y me senté a sus pies, me apoyé en él y levanté la vista con lágrimas en los ojos, lleno de devoción. ¿Por qué no fui yo quien murió? Déjame morir en su lugar. Ambas son hijas obedientes. Quien quiera que se haya perdido, yo también lo lamento. Ve a visitar a tu madre, ella también debe estar de luto. Sí, padre. Iré. Por favor, cuídate. La gente del reino rezará por el alma de mi hermana. El reino aún te necesita. Padre hizo un gesto con la mano, sin decir nada más.
Caminé varios pasos y luego me giré ligeramente hacia su asistente. Eunuco Jian, últimamente mi padre ha extrañado mucho a su hermana. Le pido que cuide especialmente de su salud. El eunuco Jian se arrodilló. Es mi deber. Con la devoción filial de la princesa Muley, su majestad seguramente se recuperará. Sin decir nada más me marché con lágrimas aún en el rostro y me dirigí al palacio de la emperatriz. Cuando la anciana matrona me hizo entrar, la emperatriz aún sonreía, con una carta abierta sobre su mesa. Solo al verme apartó la sonrisa fingiendo tristeza. La emperatriz siempre era así, reticente a renunciar al poder y la gloria, pero siempre creyendo en su talento inigualable, convencida de que incluso en reclusión podía alcanzar la fama. Así que cuando mi hermana quiso huir con un príncipe extranjero, la emperatriz no la detuvo. Incluso pensó que su hija era audaz e inteligente conspirando por ella, con la esperanza de que pudiera alcanzar grandes alturas. Pero el hombre solo había valorado su título. Quería casarse con una princesa y obtener apoyo, fortaleciendo al tercer príncipe de Shang en su lucha por el trono. Debido a que mi hermana fingió estar muerta, nuestro ejército tomó una fortaleza de Shang. El tercer príncipe fue castigado, y tanto él como el esposo de mi hermana cayeron en desgracia. Al principio, ese hombre convenció a mi hermana para que regresara y compitiera por el poder. Al ver que ella no tenía esa intención, se dedicó al libertinaje y la abandonó. Solo entonces se arrepintió y deseó volver a casa. Tu hija saluda a tu madre. Me arrodillé como es debido, inclinándome ante la emperatriz. Ella no dijo nada, solo fingió lágrimas, mientras la matrona se apresuraba a recoger la carta. Tras una pausa, la emperatriz finalmente habló. Muley, así que eres tú. Estaba sumida en el dolor por tu hermana y olvidé pedirte que te levantaras. Aunque lo dijo, no me permitió levantarme. Mi hermana se sacrificó por el reino. Yo también estoy desconsolado. Ojalá hubiera sido yo. Supliqué ir a la frontera y traer su cuerpo. Ante esto, la emperatriz titubeó un poco antes de responder. Levántate, Muley. Eres una joven. ¿Qué harías en la frontera? Ahora solo me queda tú. Si sigues el camino de tu hermana, ¿cómo podría seguir viviendo? Madre, por favor, cuida tu salud. Basta. Vete. Me duele la cabeza y quiero descansar. Sí. Su hija se despide. De vuelta en mis aposentos me senté en silencio en la cama, pensando en el camino que me esperaba. En mi vida pasada, aunque morí miserablemente, asistí a muchos banquetes y aprendí mucho de lo que sucedía afuera. Solo cuando cayó la noche y una criada trajo comida, recuperé lentamente la conciencia. Un plan tomó forma poco a poco en mi mente. A la mañana siguiente me levanté temprano y esperé en el camino que mi padre tomaría después de la corte. Cuando regresó al salón de gobierno, salí para bloquearle el paso. Muley, ¿qué pasa? Padre frunció el ceño, disgustado. Padre, ayer cuando visité a mi madre, la vi llorando sin parar, con cara de no querer vivir, incluso con dolores de cabeza. Ya es casi mediodía. Deseo invitarlos a cenar con mi madre para consolarla. Sé que están de luto y verla quizás solo aumente su dolor, pero con su salud tan frágil, estoy realmente preocupado. Seguramente mi hermana también desearía que ambas se mantengan saludables. Muy bien. Lo que dices tiene sentido. Nos vamos. No tengo apetito, pero veamos qué ha preparado la emperatriz. Comeremos lo que haya. No hace falta anunciarlo formalmente. Le hizo un gesto al eunuco que estaba a punto de adelantarse. Exhalé suavemente. Tal como lo había planeado. De lo contrario, ¿cómo vería la suntuosa mesa puesta ante la emperatriz? Poco después, llegamos a su palacio. La voz del eunuco gritó desde afuera, y padre ya había cruzado la puerta. La emperatriz estaba sentada con un trozo de cerdo estofado en la boca, comiendo solo la parte magra, dejando de lado la grasa. Su consorte saluda a su majestad. La emperatriz se arrodilló. Tras ella, la matrona y las doncellas también se desplomaron. Pensé que la emperatriz estaría afligida al recordar a Yang Yu, así que vine a consolarla. No esperaba encontrarla comiendo con tanto apetito, la mesa de hoy es aún más rica de lo habitual.
Su Majestad, esta concubina. Sí. Antes de que pudiera inventar una excusa, mamá Zhao se arrastró hacia adelante golpeándose la cabeza contra el suelo. Su Majestad, fue culpa de esta sirvienta. Vi a la emperatriz sin apetito, así que pedí más platos y la convencí de que comiera algo de carne. Si no, ¿cómo podría resistir? Mamá Zhao, qué suerte que estés aquí. Sin ti, no sabría cómo consolarla. Eres realmente hábil, incluso la convenciste de comer unos bocados. Ante mis palabras, los ojos de mi padre se encendieron de ira al mirar a la emperatriz. El eunuco Jian también le lanzó a mamá Zhao una mirada feroz. Hacía días que mi padre apenas comía, visiblemente delgado por la pena. Por mucho que el eunuco Jian insistiera, solo conseguía que bebiera un poco de caldo de ginseng. Y sin embargo allí estaba la emperatriz, sin haber adelgazado en absoluto, con la tez rubicunda y el ánimo aparentemente intacto. Verdaderamente hábil, mamá Zhao. ¿Por qué entonces no me convenciste de comer más? Su Majestad, esta sirvienta solo le ruega que cuide su salud. La princesa Yang Yu, si la viera así, seguramente se entristecería. Padre, me temo que mamá Zhao ya no puede servir a mi madre. Quizás deje que regrese a casa a descansar en su vejez. Yo mismo serviré a mi madre. Concedido. Dicho esto, mi padre se levantó y se marchó furioso. En cuanto sus pasos abandonaron la sala abofetada. El golpe sonó nítido y claro. De rodillas, que con la lengua la sangre en la comisura de mi boca. Madre golpeó bien. Tu hija sabe lo que hace. Vaya, vaya. Así que tus alas se han endurecido. Incluso te atreviste a entrometerte con mi gente. Mamá, lo hice por ti. Papá ya estaba furioso. Sin mi sugerencia, mamá Zhao no habría sobrevivido. ¿Me crees tonta? Mamá Zhao hizo un buen trabajo, debería haber sido recompensada. Madre, lo viste. Estos 2 días, papá no ha probado bocado y está visiblemente demacrado. Si no hubiera mencionado a mamá Zhao en tu estado justo ahora, papá seguramente habría estallado de furia. Qué lengua más afilada. No me había dado cuenta. Ya que dijiste que querías servirme, de ahora en adelante me servirás en la mesa. Sí. Me levanté y comencé a servirle la comida. Matrona, me ha servido durante muchos años. Ahora Su Majestad le ha ordenado que regrese a casa a descansar, así que vaya y disfrute de la paz en su vejez. Su gracia, esta vieja sirvienta no soporta dejarla. Yo tampoco puedo separarme de usted. Vigilé su vínculo de ama y sirvienta. De hecho, ante ella, incluso el título de este palacio se dejaba de lado. Comparada con ella, yo, una hija, importaba mucho menos. Esa noche, además de arrodillarme para masajearle las piernas, me ocupé de empacar las cosas de mamá Zhao. Solo al anochecer la emperatriz me despidió. Regresé rápidamente a mis aposentos, despedí a las doncellas y me golpeé con fuerza en la cara. Al ver la sangre en la comisura de mi boca, corrí a las cocinas imperiales, preparé un plato rápido de pasteles y fui directo al salón de gobierno de mi padre. Afuera, vi a uno de los discípulos del eunuco Zhang de guardia. Me aseguré de que el moretón fuera visible al acercarme. Eunuco Zhang, ¿ya se retiró mi padre? Se arrodilló. Princesa, todavía no. Te anunciaré. Gracias, eunuco. Zhang era el más hablador del palacio, pero sabía qué decir y qué no. Poco después el propio eunuco Zhang salió y me llamó. Sus ojos parpadearon al ver mi rostro, aunque enseguida suavizó su expresión. Tu hija saluda a papá. Levántate. ¿Por qué has venido? Es tarde. Padre, después de llevar a mamá a la cama, pensé en ti. Seguramente de luto por tu hermana, no tienes apetito. Es tarde, así que preparé un pastelito para que comieras algo. Preservar tu salud es lo más importante. Papá finalmente dejó el pincel, levantó la cabeza y me miró. Tráelo aquí. Me levanté la manga y puse el plato sobre su escritorio. ¿Qué es esto? ¿Por qué te tapas la cara? No es nada, padre. Estoy bien. Al retroceder, mi voz se quebró entre lágrimas. No te alejes. Bájate la manga. Ven aquí, padre.
Me arrodillé a sus pies, con los ojos húmedos mientras miraba hacia arriba. ¿Quién te golpeó? Nadie. Solo tropecé y me lastimé. ¿Venías del palacio de la emperatriz? Sí. Después de acostar a mamá, ayudé a mamá Zhao a empacar sus cosas. Luego regresé. Pensé que sin mamá Zhao, a mi madre le faltarían manos hábiles. En mi palacio muchas sirvientas fueron entrenadas por ella. Mejor enviarlas al lado de mi madre, para que se sienta más cómoda. Papá me tocó la cara. Hice una mueca y retrocedí. Entonces le di los pasteles. Tienes razón. Xiao Jian encarga que las doncellas de Li vayan a servir a la emperatriz. Y Mili, elige a quien quieras. Ya eres mayor, despeja el salón de Sungxi. Múdate allí. Padre, no quiero vivir allí. Solo quiero quedarme con mi madre para cuidarla. Puede que te haga daño, pero basta. Múdate allí. Estarás más cerca de mí y podrás visitarme a menudo. En cuanto a la emperatriz, ya no necesitas servirla. De verdad. Gracias, padre. Mi alegría profundizó su tristeza. Ve a descansar. Mañana te mudarás. Sí. Entonces, por favor, padre, descanse temprano también, por el bien de su hija. Muy bien. Regresé a mis aposentos y toqué las pocas pertenencias que había allí. 2 bofetadas por un premio tan grande valió la pena. Por la mañana, la historia ya se había extendido por todo el palacio. Naturalmente, la emperatriz también lo supo. Este palacio solo la impresionó levemente, pero se atrevió a correr a quejarse ante su majestad. Su gracia, cálmese, dijo mamá Zhao en voz baja. Me voy. No dejes que la ira te consuma. Me duele. Pero los guardias la presionaron para que se fuera antes de que pudiera decir más. Sin el consejo de mamá Zhao, la emperatriz, pintada a toda prisa, salió furiosa para bloquear a mi padre después de la corte. Su majestad, ¿fue solo quien delató? Solo la abofeteé levemente, pero se fue de mi palacio. Y ahora todo el harem murmura que la golpeé. Estoy cansado. Deseo descansar. Su majestad, cuando murió mi consorte Yi, no fui yo quien la crió. Ahora Muley deja de lado a mamá Zhao, y yo con tristeza, solo la golpeé una vez. Aún así, niega el vínculo de madre e hija. Si es así, no quiero ninguna hija. Basta. Este asunto será otro día. Estoy cansado. Su majestad, ¿ha llegado a despreciarme? ¿Ha olvidado que crecimos juntos, compañeros de infancia? Una vez juraron una sola vida, un solo amor. Ahora, por sus palabras, me has dejado de lado. Nuestra hija ha muerto, mamá Zhao se ha ido, ¿qué sentido tiene mi vida? Ella se aferró a su manga. Él se apretó las sienes y abrió los ojos. Emperatriz, sabes que Yang Yu ha fallecido, pero no veo pena en ti. Muley nunca dijo que la golpeaste, sino que se tropezó. Sabes bien cómo murió la consorte Yi. Tenía una deuda con Muley. Si no la aceptas, regístrala a nombre de su consorte Yu. Considérala saldada. Así que... La riqueza, el honor y el amor que te he dado valen menos que un sirviente insolente. La vida es peor que la muerte. No veo nada de eso en ti. La emperatriz se desplomó en el suelo, viendo cómo papá subía al sedán y se marchaba. Observé la espalda de papá mientras se marchaba. Debieron de estar enterrados muchos secretos en el pasado, pero ahora no tenía tiempo para desenterrarlos. Tras mudarme al salón de Inxi, el eunuco Jian vino con un grupo de doncellas de palacio para que yo las seleccionara. Las elegidas por ustedes deben ser todas personas de gran prestigio. Será mejor que siga tu criterio. A quien tú digas que debo conservar, lo conservaré. La princesa me halaga. Si tú lo dices, entonces toma esto. Con un movimiento de su batidor, 8 doncellas se acercaron y se arrodillaron. Puedes elegir la que quieras o quedarte con todas. Entonces te doy las gracias, eunuco. Que se queden todos. Bajé la voz. Desde niño viví en el palacio de la emperatriz. Ahora que mamá Zhao se va, quiero despedirla y darle algo de plata. Pero mis aposentos siguen desordenados.
Eunuco, ¿podrías invitarla a venir por mí? Anoche no me despedí como es debido. Le puse una bolsa de plata en la mano. Sí, me voy enseguida. Exhalé suavemente. Otros jamás se atreverían a traerla aquí, pero el eunuco Jian era diferente. Era el hombre de su padre. Nadie lo rechazaría. Manteniendo a su gente cerca, vería cómo actuaba una vez que lo supiera. Pronto 2 eunucos acompañaron a Mamá Zhao. Saludos, princesa. ¿Qué requiere su alteza de esta vieja sirvienta? Aunque estaba arrodillada, su tono aún transmitía autoridad. Matrona, por favor, beba un poco de agua. Déjenos. Después de que terminó la taza, despedí a las criadas. ¿Qué desea la princesa? Antes de que pudiera terminar, se desplomó inconsciente. Abrí el panel del suelo, la arrastré hacia abajo con cuerdas, la até a una silla debajo y volví a subir, sin aliento. A la mañana siguiente ofrecí incienso ante el espíritu de la madre consorte. Madre, padre ha elevado tu rango póstumamente. Es tarde, pero lo haré mejor, paso a paso. Después fui a la cocina, preparé un plato de fideos y lo llevé al salón de mi padre. El eunuco Jian me miró varias veces. Padre, preparé fideos, por favor, pruébalos. Papá dio un mordisco y se quedó quieto. Sí, solo cuando uno se va, la añoranza se hace más profunda. Estos fideos. Mi madre me enseñó. Así es. Cuando ella falleció, ya tenías 10 años. Mientras papá se sumía en sus pensamientos, me acerqué a él, amasándole los hombros. A los 10 años sabías cocinar fideos. Pero tu hermana, un año mayor, ni siquiera podía pedir ayuda. La malcrié demasiado. Me dejé caer en sus brazos, agarrándome la cabeza. Llama al médico. Al despertar, oí hablar al médico. Su Majestad, la princesa sufrió un shock cuando falleció el consorte Yi. El dolor excesivo le provocó cierta pérdida de memoria. Es solo una secuela leve, nada grave. Bastará con reposo. Le recetaré un sedante. Muy bien. Su sirviente se retira. Espere, médico, no se vaya. Me incorporé, bloqueándole el paso. Papá se apresuró a sujetarme. Encárgate de papá, por favor. Recetéle un sedante suave e inocuo para que descanse. Lo tomará enseguida, después de que yo lo haga. Papá me convenció para que bebiera, y solo entonces bebió el suyo. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Cuando se fue a leer los memoriales, los abrí de nuevo. Sí, ahora lo recordaba. Mi hermana no había entrado en pánico cuando mi madre se ahogó. Me agarró, me obligó a llegar al borde del agua, amenazando con empujarme si mi madre no saltaba. Vi a mi madre hundirse, la vi dejar de respirar, y antes de desmayarme, vi claramente la sonrisa malvada en el rostro de mi hermana. No me extraña que en aquellos años casi muriera por accidente una y otra vez. Nunca había sido un accidente. Solo cuando vieron que lo había olvidado por completo, dejaron de intentarlo. Así que todo tenía sentido. La emperatriz, de cuerpo frágil, obligó a su padre a casarse con hijas de clanes nobles, equilibrando el poder en la corte. Cada una le dio hijos, hasta que ella se recuperó lo suficiente para dar a luz a Muyancho. Cuando nací más tarde, como era hija y no representaba una amenaza para la sucesión, mi padre me mostró cierta preferencia. Esa pequeña medida por sí sola fue suficiente para ponernos en peligro. Ahora, al reflexionar sobre ello, la salud de mi padre era mejor que en mi vida anterior, aún no estaba del todo deteriorada. En esta vida debo luchar. Al despertar, mi padre le ordenó al eunuco Jian que me acompañara de regreso a mi palacio. Princesa, ¿qué hay de mamá Zhao? Se fue ayer. Olvidé decírtelo. Sí, entiendo. Al día siguiente visité a mi hermano menor, le llevé algunas cosas a él y a su madre, y le recordé a la consorte Tan que cuidara su salud. Después me encontré con mi padre, quien me pidió una señal para salir del palacio. Juré una y otra vez que no iría a la frontera a buscar el cuerpo de mi hermana. Solo entonces me permitió salir con libertad. Basándome en recuerdos de mi vida pasada, rápidamente descubrí las debilidades de varios cortesanos y los vinculé a mi lealtad.
Luego fingí estar del lado del príncipe heredero y filtré su resentimiento por ser heredero del segundo príncipe durante más de una década. Efectivamente, al día siguiente discutieron en audiencia pública. El segundo príncipe, impulsivo e impaciente, acusó sin pruebas. El príncipe heredero, tímido, cayó de rodillas a mitad de la confesión, confesando por su cuenta. El tercer príncipe avivó aún más las llamas. Mi padre los despidió de inmediato, confinándolos en sus residencias. Esperé con pasteles fuera del salón de gobierno. Cuando mi padre regresó, entré con él. Padre, estos últimos días, fuera del palacio, he oído que el sur ha sido azotado por inundaciones. La gente dice que son lágrimas del cielo, hermana de luto, llamándola un día verdadero e hija. Incluso claman por un edicto para nombrar la princesa heredera. Absurdo. En tiempos de inundación como estos, deberían pensar en el Estado, no decir esas tonterías. No te enfades, padre. Si estás enojada, a tu hija le dolerá el corazón. Sé que las mujeres no deben inmiscuirse en los asuntos de Estado, pero al verte tan preocupada, no puedo estar tranquila. He preparado algunas ideas para el control de inundaciones. Quizás cuando tengas tiempo libre puedas hojearlos. Si algo te resulta útil, al menos tu hija podrá hacerte sonreír. Le entregué el plan que había escrito la noche anterior. Mi padre me observó un momento y luego abrió la carta. Lentamente sus cejas se relajaron. Claro que estaría contento, pues esta era la misma propuesta de mi vida pasada, pulida y perfeccionada posteriormente por Hou Yuan, grabada en la historia. Nunca pensé que Muley pudiera tener tanto talento. Incluso has enumerado claramente los peligros ocultos. Su mirada se posó en las ojeras bajo las mías. ¿No dormiste? Hija mía, cargada con la vida de la gente, sigues preocupada por mí. Ojalá hubieras nacido varón. Padre, mi corazón es solo para ti. Mientras estés bien, estaré en paz. Descansa. Atiéndeme, llama al príncipe heredero. Padre quería darle otra oportunidad para que se hiciera merecedor. Quedaba por ver si la aprovecharía. Xiao Jian, abre mi cofre privado. Haz sonar la perla luminosa que Liang me regaló. Regálasela a Muley, seguro que le encantará. Sí. Al salir, pregunté en voz baja, eunuco Jian, mamá Zhao ya debe haber llegado a casa. ¿Se presentaron los guardias ante la emperatriz? Sí, princesa. Informarán hoy. En cuanto a las doncellas de palacio que elegiste, 2, llamadas Xiang y 2, son un poco aburridas. Será mejor que las lleve de vuelta para que las entrenen. Muy bien. Gracias, eunuco. Quedaban 6 sirvientas. Es hora de buscar confidentes. Los he reunido ante mí. Escuchen bien. No tengo otras doncellas a mi lado. Si son leales, un día, ya sea que dejen el palacio para casarse o se queden para ascender como matronas, me encargaré de su futuro. Pero si me traicionan o meten la lengua, no dudaré en despedirlas yo mismo. Juramos lealtad eterna a la princesa, hasta la muerte. Tras aprender las habilidades de cada chica, les asigné sus tareas. Luego descendí al suelo para enfrentar a mamá Zhao. Princesa, si me retienes aquí, la emperatriz jamás te perdonará. ¡Ay! ¿Cómo no me perdonará? ¿Cómo mató a mi madre? Lo sabías. No fingiste. Lo sabías desde el principio. Matrona, mírate. Una sirvienta, pero con mejor vida que las damas nobles. Días sin comer, o con la fuerza suficiente para luchar. Desgraciada. La emperatriz nunca te perdonará. Y sé que mi hermana nunca murió. Dime, ¿por qué se obsesionó tanto? El general Hou la trataba tan bien, pero ella tenía que amar a un hombre del estado enemigo. ¿Tú, quién eres? No eres Muley. Soy un demonio que sale arrastrándose del infierno. Siéntate en silencio y piensa qué camino te queda. Salí del sótano oculto. Una criada llegó enseguida con noticias. Princesa, su majestad ha castigado al príncipe heredero, lo ha confinado en reclusión y ha enviado al segundo príncipe a encargarse de las inundaciones. Ya veo. Como era de esperar, el príncipe heredero hizo exactamente lo que le había dicho.
Había acudido ante mi padre para solicitar un edicto que proclamara a mi hermana princesa heredera del cielo, solo para ser duramente reprendido. Después de cambiarme de ropa, salí del palacio directamente a la residencia del tercer príncipe. Muli, ¿qué te trae por aquí hoy, hermanita? Aunque soy una princesa, la vida en palacio es solitaria. Me preguntaba si al tercer hermano le gustaría el regalo que traigo. Ah. ¿Y qué regalo es este? El príncipe heredero ha sido confinado. Si el tercer hermano me promete una cosa, tengo otro gran regalo además. Dímelo. Solo pido que cuando asciendas al trono, me concedas un buen matrimonio, uno que me mantenga en mi patria, libre de matrimonios políticos en el extranjero. Eso es todo. Presenté mis documentos preparados. Aquí está la ruta y el método de control de inundaciones del segundo príncipe, y la ruta de regreso a la capital. Aquí también se encuentran enfermedades comunes tras las inundaciones, y recetas para prevenirlas y tratarlas. Cuando la noticia llegue a la capital, será el día en que presenten estas curas como mérito suyo. Si le dan esta medicina al segundo príncipe al tercer día de su enfermedad, sobrevivirá, pero quedará lisiado de por vida. A un hombre con defectos nunca se le ha permitido reinar. El tercer príncipe me miró fijamente. Pareces muy seguro como si ya lo supieras. Si no confías en mí, que así sea. ¿Por qué sospechar de mí? Podría decírselo yo mismo a mi padre. Te creo. Acepto tu petición. Entonces permíteme felicitar al tercer hermano de antemano. Que logres todo lo que deseas. Gracias, hermanita, por tu bendición. Al regresar al palacio, mi padre me llamó. Evité la mirada de Muyanshuo, me cambié de ropa y me dirigí al salón de gobierno. Muley, supe que visitaste a tu tercer hermano. ¿Por qué? Padre, una vez leí que después de las inundaciones suelen venir epidemias. Me preocupé por el segundo hermano, así que le pedí que le llevara medicinas. Si no surge ninguna enfermedad, el cielo protege nuestra tierra. Si surge, al menos podrá actuar con rapidez, y aún me preocupa la salud del segundo hermano. Me arrodillé con la espalda recta. Levántate. Hazme un plato de fideos. Sí. Mientras comía, le masajeé los hombros, observando cómo se suavizaban las arrugas de su frente. Padre, estos son los raros días de paz que te esperan en la vida. De hecho, 5 días después, llegó una noticia del sur. El segundo príncipe había enfermado, curado, pero lisiado de una pierna. El tercer príncipe regresó con su memorial, con el rostro radiante de triunfo. ¿No le trajiste medicina? ¿Por qué entonces tu hermano estará cojo de por vida? Su padre no lo recompensó de inmediato. La pregunta en sí misma era a la vez indagación y sospecha. Padre, la salud de mi hermano era delicada. Para cuando llegué, ya era demasiado tarde. Tuve que probar la medicina primero, lo que retrasó el tratamiento. Te ruego que me castigues. Ya basta. Levántate. Ahora el príncipe heredero estaba confinado, el segundo príncipe lisiado, y el propio príncipe heredero, tímido y débil. Solo el tercer príncipe parecía capaz de soportar la carga. Ojalá Muley hubiera tenido un hijo varón. Al menos tiene estrategia. Su padre nunca tuvo la intención de que el príncipe más joven heredara. Favorecerlo solo le perjudicaría, pues no contaba con el apoyo de su clan materno. Sin embargo, si la emperatriz lo respaldaba, uniéndose con poder militar, tal vez aún podría competir con el tercer príncipe. Así, padre lo favoreció criándolo como piedra de afilar para la espada del tercer príncipe. Con la intención bien definida, la acción se adelantó. Padre emitió decretos que aparentemente recompensaban al segundo príncipe, pero en realidad lo degradaban, lo despojaban de su influencia en la corte y lo enviaban como gobernador de una frontera lejana. Luego depuso al príncipe heredero confinándolo en su residencia. Al mismo tiempo inscribió al príncipe más joven bajo el nombre de la emperatriz, convirtiéndolo en su hijo registrado. Sin título aún, su estatus ascendió. En cuanto a la consorte Tang, no tuvo la misma fortuna. Un príncipe no podía tener 2 madres. La intención de mi padre era enviarle una copa de vino envenenado. Pero lo detuve. Justo entonces la propia consorte Tang solicitó una audiencia.
Suplicó partir hacia el monasterio imperial para dedicar su vida a las escrituras y la lámpara. Su padre accedió aliviado. Cuando la consorte Tang salió del salón de gobierno, me dirigió una mirada. Sonreí levemente y ella bajó la cabeza y se marchó de inmediato. En esta vida, sin mamá Zhao a su lado, la emperatriz sentía poca preocupación por el cuarto príncipe. Tras su pelea con su padre, ya ni siquiera se preocupaba por mostrarse atenta cuando él venía a visitarla a ella y a la niña. Sin otra opción, mi padre me llevó con la esperanza de que la convenciera. ¿Por qué yo? Porque ante mi padre, había mostrado mi anhelo por la emperatriz. En su palacio el cuarto príncipe se acurrucaba en la tierra, jugando con barro, sin rastro de nobleza. Le levanté la mano con suavidad. Cuarto hermano, tienes las manos sucias. Déjame limpiarte las manos. Gracias, hermana. Tu hijo saluda a papá. Tus modales son aceptables. Tu madre te ha enseñado bastante bien. ¿Ya te has acostumbrado a esto? Padre, no quiero ser su heredero. Mi madre me hace cavar la tierra todos los días, diciendo que quiere plantar flores. Aprendí todos mis modales de la consorte Tang. Te extraño mucho. Las lágrimas inundaron sus ojos, su voz se sintió afligida. Aunque mi padre nunca se preocupó de verdad por él, seguía siendo el heredero, inscrito bajo el nombre de la emperatriz por decreto paterno. Que la emperatriz lo tratara así fue como una bofetada a mi padre. Padre, no te enfades. La ira perjudica la salud. Mi madre solo se lamenta por mi hermana y por eso lo descuida. Permíteme cuidarlo. ¡Qué atrevido! ¿Así que no soportas verme bien? El emperador me lo dio, es mío. Es mi derecho tratarlo como lo trato. Tú soltera, te atreves a afirmar que lo criaste. ¡Qué descarada! La emperatriz arremetió contra mí furiosa. Curvé los labios, luego fingí terror y me arrodillé. Tu hija sabe lo que hace. Madre, no te enfades. Me arrastraré y me arrodillaré como antes para entretenerte. Ahora que la hermana se ha ido, si quieres, incluso puedes sentarte sobre mí. Puedo soportarlo si te hace sonreír. Miserable. ¿Qué tonterías dices? Sí, es culpa mía. Me arrodillé golpeándome la cabeza contra el suelo una y otra vez. A la tercera reverencia, mi padre me levantó. Fui yo quien cometió el error, dejándote sufrir tanto. Su Majestad, ¿ahora la crees a ella antes que a mí? Antes siempre hacías caso a mis palabras. Al ver la ira de mi padre, la emperatriz recuperó la razón, intentando conmoverlo con sentimiento. Padre se apretó las sienes. Le agarré el brazo con lágrimas derramándose. Mantener con vida al primer y segundo príncipe ya había sido la mayor concesión desde mi renacimiento. En cuanto a los demás, no tendré piedad. Yang, sabes que nuestro vínculo nunca fue común. Con ese amor y con mi culpa, has ganado mucho. La gloria de la familia Yang y de nuestras hijas. Oculté todas tus faltas. Sin embargo, nunca estás satisfecho. El cuarto es el futuro que preparé para ti. Trátalo bien y con el apoyo de tu familia, lo pondré en el trono. 3 generaciones más de prosperidad para los Yang, recompensa por la hija que perdimos. Aún así, me decepcionas. Desde la muerte de Yan Xiu, ya no eres el mismo. Quizás el dolor te haya desequilibrado. Me llevaré al cuarto. Cuando te hayas calmado, lo devolveré. Siempre serás mi emperatriz. El poder y el estatus del clan Yang permanecen intactos. Cuando despiertes, ven a mí. Padre no podía comprender por qué un hogar antaño tan armonioso se había desmoronado solo por la pérdida de una hija. Pensaba que el dolor la había desquiciado. Lo cierto era que la hermana le escribía a diario, cartas llenas del mundo más allá de estos muros, libertad, dulzura en el aire, galopar a caballo por la estepa con el ser amado, una vida sin remordimientos. La emperatriz leía esas cartas día tras día, recordando su pasado con su padre, recordando al gentil soberano de antaño, tan diferente del hombre cansado que tenía antes y ahora. Antes de irme, miré a Lei. La emperatriz le había puesto ese nombre porque se parecía un poco a mí. La vida para ella ahora no debía ser fácil. Esa noche, después de que Xiao Qiu fuera despedido,
Lei se arrodilló en mi habitación. Lei, me has servido durante años. ¿Sabes cómo te he tratado? Princesa, esta sirvienta siempre recuerda tu bondad. La levanté rozándole el brazo sin querer. Hizo una mueca de dolor. Fingiendo preocupación, tomé ungüento y le sequé la herida. Al principio, solo necesitabas aguantar unos años más para dejar el palacio. Pero con la expulsión de Mamá Zhao, la emperatriz te llamó de vuelta, diciendo que jamás usaría a desconocidos. Estás obligado a servirla de por vida. Di una palmada suave. Entró un eunuco. Lei, mi prima pequeña. Primo, ¿qué haces aquí? Se castró desmayándose a las puertas del palacio, rogando ser eunuco. Afirmó que su primo trabajaba en la casa de la emperatriz. Lo traje. Prima, ya que no puedes salir del palacio, me quedaré y pasaré la vida contigo dentro. Prima. Lei se dejó caer en sus brazos. Observé en silencio. Princesa, por favor, permítele quedarse. Prima, princesa, déjame servir en el palacio de la emperatriz. Vayan, díganlo entre ustedes. Infórmenme después. Cuando se fueron, observé su espalda al marcharse. No me decepciones. Muchas piezas estaban en movimiento. El camino de la emperatriz llegaba a su fin. A la mañana siguiente Wang He informó, se quedaría en el palacio, siguiendo mis instrucciones. Si tú lo dices, lo tendré todo en claro. Quiero que seduzcas a la emperatriz, para que te mantenga como su compañero de cama. Aunque tu cuerpo ha cambiado, aún sabes cómo complacer a una mujer, ¿verdad? Piénsalo bien. Si lo logras, permitiré que tú y Lei se queden aquí de por vida, cuidándola. Este sirviente está dispuesto. Como lo hagas es asunto tuyo, solo no me hagas esperar. Recuerda, solo la emperatriz puede proteger tu vida. Cuando termine, que Lei me informe. Yo mismo traeré a mi padre. En cuanto a tus dos medio hermanos, te los dejo. Gracias, princesa. No te defraudaré. Tras la partida de Wang He, llamé a Xiao Hu. Se arrodilló ante mí. Xiao Hu, ¿has pensado en tu futuro? Princesa, soy una sirvienta del palacio. Sea cual sea el destino que me aguarde, seguiré tus órdenes. ¿De verdad? ¿Y si tuvieras dos amos, a quién servirías? Princesa, solo te soy leal a ti. En este salón de Yingxi, aunque mi padre gobernaba el imperio, yo era el amo. Perdóname, princesa. No tuve elección. Entiendo tu situación. Si hubieras hablado así desde el principio, las cosas serían diferentes. Resulta que me gustan las castañas de agua. ¿Entiendes? Sí, princesa. Lo entiendo. A la mañana siguiente corrió la voz de que Xiao Hu se había ahogado mientras recogía castañas de agua. Vaya. Dile al eunuco Jian que le daré 50 cuentos de plata para el entierro de Xiao Hu por su lealtad. Que se los envíe a su familia. Sí. Al ver a mi cuarto hermano pequeño practicar caligrafía en el estudio, con su diminuta figura inclinada sobre el escritorio, no pude evitar pensar, si mi hija hubiera vivido, ¿habría crecido tan tranquila y amable? ¿O tan vivaz y brillante? Papá envejecía cada día. El príncipe heredero fue depuesto, y él y su madre consorte recibieron tierras para su retiro. La madre del segundo príncipe también partió con él. En la capital, solo permaneció la madre del tercer príncipe, la consorte Lu, gracias a los méritos de su hijo. Su padre le confirió el título de noble consorte Lu. Ahora solo la emperatriz y el cuarto príncipe conservaban su rango, mientras que el resto eran meros consortes de bajo rango. Incluso si su padre favorecía a alguna de ellas, siempre les concedía anticonceptivos, consciente de su propia salud. Cualquier hijo que naciera ahora no sería más que un sacrificio inútil. Pasó un mes. Durante ese tiempo, ya había contactado a mi abuelo materno. Siguiendo mis instrucciones, reorganizó todas las propiedades familiares en la capital. Tras la muerte de mi madre, mi abuelo se retiró a Jiangnan. En mi vida pasada, él había sobrevivido en silencio. No fue hasta después de mi muerte que invirtió su fortuna en contratar asesinos para matar a Hou Yuan y Mu Yanqiu, pero fracasó.
Esta vez, mi abuelo envió a mi tío y a mi primo a la capital para encargarse de los negocios, las casas de té, las tabernas y los burdeles, mientras recababa pruebas de corrupción y arrogancia entre los ministros de la corte. Mientras tanto, bajo mis órdenes, Lei recuperó en secreto del joyero de la emperatriz varias cartas de su hermana. Wang Yi, con cierto parecido con su padre en su juventud, había sido puesto al lado de la emperatriz para servir. Un mes después, según informó Lei, Wang Yi había pasado la noche en su dormitorio, mientras Lei la observaba desde fuera. Ahora, lo que antes era una vez a la semana se convirtió en cada noche. Era el momento oportuno. Solo hacía falta la furia atronadora de mi padre. En la noche del festival del medio otoño con luna llena, mi padre sacó la tableta de la noble consorte Lu. Al enterarse, la emperatriz llamó apresuradamente a Wang Yi a su aposento. Yo por mi parte traje el único postre que la emperatriz sabía preparar, y lo llevé al salón de mi padre. Padre, esta noche es mediados de otoño. Aunque el festival no se celebra este año por culpa de mi hermana, la noche de reencuentro debe ser en familia. Por favor, descansa de los asuntos de estado y contempla la luna conmigo. Empujé el plato hacia él. Mi padre se quedó paralizado al verlo. Ese postre, el mismo que preparó la emperatriz cuando se conocieron. A menudo se jactaba ante su hermana de lo hermosa que era, de cómo se ganó su corazón con tan solo un plato de dulces, de cómo, cada vez que ella lo enviaba, él abandonaba la habitación de cualquier otra concubina para ir a la de ella. Muy bien. Iremos al palacio de la emperatriz. Sí, Su Majestad. Le informaré que se prepare. No hace falta. Me inclinaré ante ella una vez más. ¿Puedo ir entonces con papá? Eres una buena niña. Aunque te maltrate, aún la aprecias. En el palacio de la emperatriz, mi padre nos llevó a mí y al eunuco Jian a la puerta de la habitación. Lei, sobresaltada, intentó entrar corriendo, pero mi padre la detuvo. ¿Por qué tanto pánico? ¿Qué estaba a punto de hacer? Su Majestad, tu sirviente solo quería anunciar su llegada a la emperatriz. No hace falta. Entraré yo mismo. Empujó la puerta ligeramente lo suficiente para oír sonidos dentro, sonidos imposibles de confundir. Llevaban muchos años casados, y mi padre reconoció esos gritos al instante. Mi señora ha pensado en una nueva posición, ¿la probamos? ¿Cuántas veces debo repetir, cuando estemos solos, que me llame Hua? Obedeceré lo que me pida. Hua, está mejor así. Padre, ¿qué hace mi madre? Mis palabras lo despertaron de golpe. En un instante tomó la espada que llevaba a su costado e irrumpió en la habitación. Nunca pensé que la emperatriz pudiera ser tan desvergonzada. Su Majestad, esta concubina, por favor, permítame explicarle. Su padre alzó su espada hacia Wang Yi. Sin embargo, Wang Yi solo miraba a la emperatriz, con los ojos llenos de devoción. Como era de esperar, ella saltó ante él protegiéndolo. Su Majestad, es culpa mía. Por favor, perdónalo. ¿Crees que no me atrevo a quitarle la vida? Esta concubina jamás te guardará rencor. Jian se ha ido, te has alejado de mí. Sin él, habría muerto de pena hace mucho tiempo. Al mencionar a Mu Yanguiao, la ira de mi padre flaqueó. Proclama el decreto, la emperatriz es despojada de su virtud, confinada en sus aposentos. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a Wang Yi, con intenciones asesinas tan claras como el agua. Padre, si matas a este hombre y aún así confinas a tu madre, se hablará de ello. Mejor alegar que su salud es frágil y mantenerlo a su lado como cuidador. Padre salió de la habitación furioso. En la puerta encontró a Lei arrodillada. La apartó de una patada. ¿Tan leal eres? Vigilando su puerta como una sirvienta. A todos los eunucos y criadas, menos a esos dos, envíenlos al patio interior para su redistribución. Ya que son tan devotos de ella, sírvanla toda la vida. Las puertas de la emperatriz estaban selladas. Comida y bebida racionadas al rango de concubina. Nunca volvería a salir de sus aposentos, excepto en la muerte. Wang Yi, ahora podemos estar juntos para siempre. En cuanto habló, la emperatriz se desplomó alegremente en los brazos de Wang Yi, ciega a la malicia en sus ojos. Al oír sus palabras, mi padre escupió sangre y se desmayó.
No me separé de él cuidándolo durante 3 días hasta que por fin se despertó. Padre, ¿estás despierto? Descansen, no se preocupen. Por ahora, el tercer hermano administra bien los asuntos. Los ministros elogian su talento para gobernar. Por favor, piensa solo en tu salud. Sí, padre, dijo el tercer príncipe entrando y sentándose descaradamente sin saludar. Con la hermana Muley cuidándote, yo también estoy tranquilo. Disfruta de tus años en paz. ¿Tú pretendes tomar el trono? ¿Por qué lo piensas? ¿No es bueno retirarse como emperador? Perdonaré la vida de nuestro hermano, salvo la del cuarto. Lo amas pero debe morir, de lo contrario será una amenaza. Insolente. Solo 3 días de enfermedad y te atreves a tomar posesión de la corte. Jamás. Padre, estás viejo. ¿Crees que solo conspiré 3 días? Maldito infiel. Guardias. Guardias. Padre, aquí estoy. Lo que necesites, ordéname. Guardias, rugió de nuevo. Su sirviente está aquí. La voz venía de afuera, Houyen. El tercer príncipe palideció. Guardias. Guardias. Tartamudeó, retrocediendo. Su Alteza me llama. Houyen entró y le arrojó una cabeza cercenada. Mi padre me miró con alivio en los ojos. Después de que Houyen sometiera al tercer príncipe, mi padre me tomó la mano. Muley, trae pincel y tinta. Yo mismo escribiré el edicto. Te casarás con el general Hou, y lo nombraré príncipe regente. El cuarto ascenderá al trono. Con tu sabiduría y su fuerza, hasta que tu hermano alcance la mayoría de edad, el imperio perdurará. Padre, no puedo casarme con el general Hou. Cuidaré del cuarto hasta que crezca y luego tomaré los votos monásticos. No profanaré el vínculo entre la hermana y Hou. También le enseñaré a apreciar a sus hermanos y a perdonarles la vida. En cuanto al tercer hermano, que lo decida papá. Buen hijo. Qué puro de corazón. Entonces encierra a tu tercer hermano en la cárcel. Que viva allí, no que muera. Sí, padre. Después de calmarlo, Houyen y yo salimos de la habitación. Esta noche le di las gracias al general Hou. Esto es lo que te prometí. Le entregué las cartas que mi hermana le había escrito a la emperatriz, y algunas que yo había falsificado de su puño y letra, hablando de él. Gracias, princesa. Su sirviente se retira. Se fue con las cartas con el rostro temblando de emoción. Si esa alegría persistía después de leerlas era otra cuestión. Porque dentro había escrito sobre cómo mi hermana prosperaba afuera y cómo se burlaba de él llamándolo tonto. Mitad verdad, mitad mentira. A la mañana siguiente mi padre, frágil pero resuelto, compareció ante el tribunal. Proclamó al cuarto como nuevo emperador, abdicando para descansar bajo mi cuidado. Con el tiempo al final de sus días, yo junto con Houyen y tutores escogidos, guiaríamos al joven gobernante hasta la madurez. Houyen, con los ojos enrojecidos, hizo una reverencia para aceptar el decreto. Tras la corte los funcionarios se apresuraron a elogiarlo, elogiando la profunda devoción que existía entre él y Mu Yongyao, afirmando que su padre lo favorecía enormemente. Cuanto más lo elogiaban, más fruncía el ceño. Ese mismo día, Houyen me envió una carta solicitando una reunión. Princesa Muley, ¿ha leído el contenido de esta carta? Nunca. Las cartas son privadas. Si no fuera por el vínculo entre tú y mi hermana, no la habría traído. ¿Será la súplica de mi hermana? Sí. Debe estar prisionera en el estado enemigo, esperando a que la rescate. Una vez que la capital se estabilice, iré a la frontera y la traeré de vuelta. Está bien, general. Te la confío. Medio mes después, las ceremonias de entronización se completaron. Mi cuarto hermano se sentó en el trono el día de la entronización. Hou Yuan no se demoró mucho, solicitó el mando para ir al oeste y estabilizar la frontera. Mi padre y mi hermano accedieron de inmediato. Partió con el ejército, o al menos eso parecía. En realidad, galopaba solo, rumbo al lugar descrito en la carta, un paraíso escondido. Era el momento más dulce de su hermana con el hombre elegido. Las noticias de la capital aún no habían llegado a tierras enemigas.
El hombre seguía persuadiéndola, con la esperanza de que regresara con él, para que lo nombraran yerno imperial y le dieran un rango, preferiblemente el mando de tropas. Hou Yuan los encontró en un prado marchito. Su hermana yacía en brazos del hombre con el rostro radiante de alegría, mientras él se inclinaba para besarle la comisura de los labios, y ella ladeaba la cabeza para recibirlo. Si hubiera sido cualquier otra persona, la imagen podría haberle provocado envidia. Pero era Hou Yuan, cuyo amor profundo se transforma en odio aún más profundo. Mu Yongguiao. Hou Yuan rugió, espoleando a su caballo. La hermana se quedó paralizada y rápidamente empujó al hombre tras ella. General Hou. Acompáñeme a la capital. No soy una princesa, solo alguien que se le parece. General, no se apresure. Ja. Parécete a ella. Tú eliges, ¿volverás conmigo o debo llevarte encadenado? ¿Te atreves? ¿Quieres ponerme a prueba? Apodérate de ella. Los soldados se apresuraron a rodear a Mu Yongguiao. Jiao. El hombre dio la alarma, pero no hizo nada. Ve, mi señor, dijo la hermana. Cuando regrese a la capital, le pediré a mi padre que me conceda una gran boda contigo. Me casaré contigo abiertamente. De acuerdo. Respondió una vez y huyó a caballo. Hou Yuan rió con amargura. Ser eclipsado por un hombre así, qué humillación. No esperó al ejército. Arrastrando a Mu Yongguiao, regresó directo a la capital. Quería verme, pues creía que debía saber algo. Pero el camino de la capital a la frontera era de 10.000 li. Para cuando regresó, el mundo había cambiado. Había confinado a mi padre en el palacio de la emperatriz. El cuarto príncipe abdicó voluntariamente en mi favor, retirándose con su consorte Tang a un rico feudo, madre e hijo reunidos. Quienes se oponían a mí en la corte ya estaban reprimidos por mi propia facción. Ahora, aunque el resentimiento ardiera en sus corazones, nadie podía alterar el equilibrio. Antes de partir, Hou Yuan había entregado su sello militar y su mando para demostrar su lealtad. Ahora no era más que un general sin poder. Cuando finalmente regresó trayendo a Mu Yongguiao, cansado y agotado por el viaje, la capital ya no era la misma. Escribió una petición, pidiendo audiencia, insistiendo en que había encontrado a la primera princesa. Su súplica reposaba sobre mi escritorio. Ya había enviado al eunuco Jian a su retiro. A mi lado solo quedaban las criadas que me habían servido fielmente. Acaricié suavemente la petición. Todo estaba preparado. Hora de la venganza. Convoca al general Hou después del juicio mañana. Llévenlo a él y a la primera princesa al salón de gobierno. Y sí, tomen esto. Mañana que ambos coman de él. Sí, mi señora, respondieron las criadas. Llevaban solo unos meses sirviendo, pero su conducta y discreción me complacieron mucho. A la mañana siguiente entró Hou Yuan guiando a Mu Yongguiao. Me senté a un lado, observándolos a ambos. Así que llegó el general. Ah, hermana. ¿De verdad que vives? ¡Qué maravilla! Papá y mamá estarán encantados. Ella se burló, oí que una vez lo rechazaste. De verdad, me diste demasiada importancia. Si te hubieras casado con él, habría perturbado mi vida con el hombre que amo. Esto. Hermana, no lo sabía. Me equivoqué. Hermana, papá y mamá llegarán pronto, por favor, no te enojes. Bebe este té y tranquilízate. Es culpa mía. General Hou, por favor, siéntate también. Papá llegará pronto. Tómense un té. Solo después de verlos a ambos terminar sus tazas, sonreí y tomé el asiento central. ¿Te atreves a sentarte ahí? Cuando vengan papá y mamá, te despellejarán vivo. Bajó lentamente la mano que tenía levantada. Hou Yuan negó con la cabeza. Por fin hablé. Hermana, si me siento aquí, tengo mi razón. La soberana de Han se ha proclamado emperatriz. ¿Sabes quién es? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde están nuestros hermanos y nuestro padre? ¿Qué les has hecho? No es asunto tuyo. Lo que debería preocuparte es por qué moriste y sin embargo volviste a vivir. Dime, ¿cómo le explicarás eso al mundo?
Y tú, Hou Yuan, abandonando a tu ejército y volviendo a escondidas a la capital. Cada acto es una traición digna de exterminio. En el mejor de los casos, perderás tu rango y título. No tienes objeción, ¿verdad? Princesa Li. Fuiste tú quien envió la carta, diciéndome que viniera a ver a la princesa Yao. Oh. ¿Y dónde está tu prueba? Princesa, tú. Golpeé la mesa ligeramente. El enemigo estaba justo delante de mí. La alegría me invadió tanto que no supe qué hacer. Aplaudí. Que entren. Llevaron 2 figuras adentro. Cerré las puertas y me senté afuera en silencio, escuchando los sonidos del interior, pensando en mi próximo movimiento. A la mañana siguiente ambos se habían desplomado exhaustos. Llamé al médico para que examinara a Mu Yandiu. Su Majestad, esta mujer tiene un mes de embarazo. La terrible experiencia de ayer perturbó un poco al feto. ¿Deberíamos preservarla o? Claro que hay que preservarla. Que dé a luz sana y salva. Sí. Hermana, ¿lo oíste? Estás embarazada de ese hombre. Hermano Con, estoy embarazada de tu hijo. Rompió a llorar de alegría, prueba de cuánto amaba tanto al hombre como a la niña. Mucho mejor. Separarlos en la cima del amor era el castigo perfecto. ¿Por qué? ¿Porque sigo sin fuerzas? ¿Qué me otorgó la emperatriz? Seguramente no es algo tan simple. General Hou, un hombre que una vez luchó en el campo de batalla, un veneno común no es digno de usted. A partir de hoy, no es más que un lisiado. Pero ten por seguro que no dejaré que mueras tan pronto. Aún te sirven. Los mantuve a los 2 confinados. Luego fui a ver a la emperatriz y a su padre. La emperatriz había sido atormentada por Wang Yi hasta casi convertirse en un ser humano. El propio padre vivía con miedo constante, destrozado por la crueldad de Wang. Al verme, los ojos de mi padre se llenaron de súplica. Li, sé que esto no es obra tuya. Te concederé el trono. Libérame, me conformaré con ser emperador retirado. Padre, madre dijo una vez que solo pedía paz, solo que la protegieras a ella y a mí. Ella nunca deseó poder, riquezas ni favores. ¿Sabes cómo murió? Ante mis palabras, mi padre retrocedió aterrorizado. Muli, tú lo sabías. ¿Lo recuerdas todo? Sí. Padre, fuiste cruel. A pesar de la emperatriz, adorabas a mi madre. A pesar de Mu Yandiao, me adorabas a mí. Pero cuando mi madre murió por ello, te alegraste. ¿Por qué? ¿Por qué su muerte te trajo alegría? Si tanto amas la alegría, quédate aquí. Te prometo que habrá mucho más para deleitarte. Puedo encontrar a Mu Yandiao, la cuido con esmero. Puse a Hou Yuan bajo la tutela del hechicero que elegí, quien lo hipnotizaba día tras día. Después de medio año, olvidó todo el pasado. En su mente solo quedaba Mu Yandiao. Naturalmente el niño en su vientre se convirtió para él en la encarnación de su amor. En su memoria se casaron, compartieron momentos de ternura, y luego él partió a la guerra mientras ella se quedó embarazada de él. En el campo de batalla fue emboscado, quedó lisiado, fue rescatado y llevado de vuelta a la capital. Como recompensa, el emperador les permitió vivir en el palacio. Ahora estrechaba la mano de Mu Yandiao, abrazándola con fuerza, abrumado por la emoción, sin ver en ningún momento la repulsión en su rostro ni cómo se protegía el vientre instintivamente. La imagen casi me hizo reír a carcajadas. Esta vez les dejaría a ambos experimentar lo que significaba perder un hijo. A medida que su vientre crecía, Mu Yandiao, temerosa de que Hou Yuan pudiera hacerle daño a ella y al bebé, solo pudo fingir obediencia. El día del parto, Hou Yuan caminaba de un lado a otro con ansiedad. Invité cuidadosamente a mi padre y a la emperatriz. Ver la tierna cercanía de Mu Yandiao y Hou Yuan solo aumentó las sospechas de mi padre. Padre, ¿lo sabes? El niño que lleva en su vientre es de sangre Sang. Mira cuánto la ama el general Hou. Si me hubiera casado con él antes, ¿qué sería de mí cuando mi hermana regresara? Pero no estaba muerta Jiao. Sí. Y pronto lo estará. No. ¿Quieres matarla? Prometiste perdonar a mis hermanos. Pero ella no es mi hermano.
Es mi hermana. Al ver a Muyaniao, la emperatriz pareció aferrarse a la esperanza. Arrastró su frágil cuerpo por el suelo hacia ella. Jiao, llévate a mi madre a tus vastas praderas, para ver volar a las águilas, ver crecer la hierba, antes de que me atormenten hasta la muerte. Y así, mientras la angustiaba el parto, Muyangiao también soportó la crueldad de las palabras que le lanzaban. Mamá, me duele muchísimo. Su rostro se retorció de dolor. Mi querida hermana, claro que me duele. Ordené que te clavaran agujas en los nervios. No solo ahora, sino que te dolerá aún más después. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Esperé en silencio en la puerta, escuchando cómo sus llantos se intensificaban y luego se debilitaban. Al amanecer, Muyandiao había dado a luz a un hijo. Lo acunó con alegría temblorosa. Aunque su cuerpo ardía de dolor, dar a luz al hijo del hombre que amaba, y además un niño, atenuó su sufrimiento. Ante las miradas de todos, levanté al bebé de sus brazos. La sala se llenó de jadeos. Muyangiao se levantó de la cama, aterrorizado. Le entregué el niño a una criada. Pronto lo bañaron y me lo trajeron limpio y envuelto. Saqué una daga de mi túnica y la clavé en el pecho del niño. No. Sus gritos, los de Muyangiao y Hou Yuan, hendieron el aire. Mi padre exhaló aliviado, como si se alegrara de que la niña estuviera muerta. La emperatriz escupió sangre y se desplomó. Ordené que los separaran. Esa noche el aroma afrodisíaco llenó la habitación de Muyangiao. Dos hombres la miraron con desprecio. Una lástima. Si hubiéramos esperado a que estuvieras limpio, habría sido mejor. ¿Quieres morir? Hazlo o ninguno de nosotros sabe cómo terminaremos. Vi cómo Muyangiao se aferraba a ellos con desesperación. En el momento oportuno, Hou Yuan, despertado por los ronquidos de los guardias, entró corriendo. Lo que vio lo dejó paralizado en la sombra. Atacó pero no pudo con los dos hombres. Solo podía observar. Observar cómo le cortaban los tendones a Muyangiao y le clavaban las manos y los pies a la cama. General Hou, ¿le duele? Princesa Mulei, ¿por qué? Es su hermana. Cuando mueras, pregúntame de nuevo abajo. La daga atravesó la parte inferior del cuerpo de Hou Yuan. El dolor lo consumió antes de perder el conocimiento. Al despertar, se encontraba en el burdel más importante de la capital. Allí lo esperaban hombres de todo tipo que ansiaban a otros hombres. Al menos 10 veces al día se veía obligado a someterse. Mulei, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? En la cama, Muyangiao yacía inerte. Hermana, no te enfades. No solo me atrevo, sino que puedo hacer mucho más. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? No está muerto, ¿verdad? Sigue vivo. HMPH. Si quieres reunirte con él, debes esperar un poco más. Aplaudí. Entraron 3 hombres más. Comienza. Captura todo con detalle, cada marca de su cuerpo, cada lunar. Sobre todo esos. Píntalos con claridad. ¿Qué piensas hacer? Pues mostrarle a tu querido hermano con. Que vea lo feliz que vives de hoy en adelante, cada día un hombre diferente. Y el pintor lo plasmará todo. Entonces se los enviaré a San, para que tu hermano con los admire. El sol brillaba con claridad por la ventana. ¿Cómo pude dejarte morir tan fácilmente? Vivirás. Sufrirás toda tu vida. Me pagarás por cada agonía que una vez soporté. Fin.